Cordial saludo, mi nombre es Angie Tatiana Díaz Zárate, pertenezco al programa de Administración en Salud de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD de la ciudad de Sogamoso, Boyacá. El tema que les vengo a presentar el día de hoy es acerca de las biomoléculas orgánicas. Carbohidratos. Definición. Los carbohidratos, también conocidos como glúcidos, sacáridos y hidratos de carbono, son sustancias naturales compuestas por carbono, hidrógeno y oxígeno. Características. Principalmente los carbohidratos o hidratos de carbono se caracterizan por: son moléculas orgánicas esenciales para la vida. Están compuestas por carbono, hidrógeno y oxígeno. Son solubles en agua. Almacenan energía. Realizan importantes funciones estructurales y metabólicas. Clasificación. Los carbohidratos se clasifican en monosacáridos. Son aquellos que se pueden dividir de una forma simple. Disacáridos. Se forman cuando dos monosacáridos son unidos por un enlace glucídico. Polisacáridos. Contienen un número pequeño de azúcares simples. Polisacáridos. Son compuestos de grandes cadenas de unidades monosacáridos unidos por enlaces glucídicos. Se encuentran en monosacáridos: frutas, verduras, frutos secos y dulces. Disacáridos: caña de azúcar, remolacha, almidón, etc. Polisacáridos: membrana eucariota. Polisacáridos: cereales, tallos, vegetales, carnes, pescados, etc. Funciones. Mantienen diversas funciones básicas como la contracción muscular, la digestión y la asimilación de nutrientes. La principal función de los hidratos de carbono es energética. Suministran energía, que es aportada en forma de glucosa a todas las células del organismo. Los carbohidratos también ejercen una función energética de reserva. Almacenan una pequeña cantidad de glucosa en los músculos y en el hígado que sirve para evitar la hipoglicemia. También tienen una función plástica o estructural. Algunos glúcidos forman parte de tejidos fundamentales, como por ejemplo el ADN y el ARN, o las membranas celulares. Lípidos. Definición. Los lípidos son un conjunto de moléculas orgánicas compuestas de carbono e hidrógeno, oxígeno, fósforo y azufre y nitrógeno. Características. Los lípidos están formados por cadenas alifáticas, saturadas o insaturadas. Algunos son flexibles, otros son rígidos o semiflexibles. Algunos comparten carbonos libres y otros forman puentes de hidrógeno. Poseen una gran parte apolar o hidrofóbica, es decir, que le temen al agua o rechazan el agua. Clasificación. Los lípidos se subdividen en dos: lípidos saponificables. Este grupo de lípidos se divide en dos: simples, son los que contienen carbono, hidrógeno y oxígeno. Complejos, son los que contienen otros elementos como nitrógeno, fósforo, azufre u otra molécula como un glúcido. Lípidos insaponificables. Terpenoides, esteroides y prostaglandinas. Función. Los lípidos tienen un rol importante en el correcto funcionamiento de tu cuerpo. Estos cumplen diferentes funciones tales como energética, estructural, hormonal, transportadora y protectora. Ácidos nucleicos. Definición. Los ácidos nucleicos son moléculas muy grandes y complejas que están formadas por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo, encontrándose presentes en todos los seres vivos. Están constituidos por unas subunidades llamadas
nucleótidos, que a su vez están formadas por ácido fosfórico, un azúcar pentosa y una base de nitrógeno. Características. Se encuentran en el núcleo de una célula. Están hechos de cadenas de nucleótidos, los cuales se componen de un azúcar de 5 carbonos, una base y un grupo fosfato. Son moléculas muy complejas que producen las células vivas y los virus. Los ácidos nucleicos son las sustancias fundamentales de los seres vivos. Clasificación. Los ácidos nucleicos se clasifican en ADN. Es un ácido nucleico encargado principalmente de almacenar información. El ARN es un ácido ribonucleico que cumple una importante función al permitir copiar la información contenida en el ADN. Se encuentran en el ADN, en todas las células del ser vivo. El ARN se busca en las células de tipo procariota y las de tipo eucariota. Función. Entre las principales funciones de estos ácidos tenemos duplicación del ADN, expresión del mensaje genético, transcripción del ADN para formar el ARN mensajero y otros, traducción en los ribosomas del mensaje contenido en el ARN mensajero a proteínas. Proteínas. Definición. Las proteínas son moléculas complejas, impredecibles para la estructura y la función de las células. Están compuestas por carbono, oxígeno, nitrógeno e hidrógeno. Características. Son sustancias orgánicas que se componen de nitrógeno, oxígeno y carbono. Las proteínas son los elementos estructurales de los tejidos del cuerpo. Se componen de aminoácidos. Las proteínas dan calor y energía para el cuerpo y también ayudan en la construcción y la reparación. Las proteínas son consideradas como ladrillos que conforman los huesos, músculos, cabellos y otras partes del cuerpo. Proteínas como las enzimas son elementos funcionales que intervienen en las reacciones metabólicas. Clasificación. Las proteínas se clasifican por composición. Las proteínas según su composición se clasifican en proteínas simples, proteínas conjugadas. Conformación. Las proteínas según su conformación se pueden clasificar en proteínas fibrosas y proteínas globulares. Valor nutricional. Las proteínas según su valor nutricional se clasifican en proteínas completas y proteínas incompletas. Función. Las funciones que desempeñan las proteínas son estructural, enzimática, hormonal, reguladora, homeostática, defensiva, transporte, contráctil y reserva. Y bibliografía.